El 29 de octubre de 1990, Los Ángeles quedó atónito por un brutal crimen. Los restos desmembrados del actor de películas para adultos gay de 25 años, William Newton, fueron descubiertos en un bote de basura. A pesar de los mejores esfuerzos de las autoridades, no pudieron resolver el caso de asesinato. Sin embargo, varios años después, un grupo de detectives aficionados emprendió una búsqueda de justicia a través de la perseverancia y la determinación. Estos investigadores descubrieron al asesino, el cual había estado oculto a plena vista todo el tiempo. Dicho esto, ¿quién mató exactamente a Newton y cuál fue el motivo detrás de la brutal mutilación de su cuerpo? El caso de hoy nos lleva a la ciudad de Los Ángeles, una bulliciosa metrópolis ubicada en el sur de California. Es famosa por sus impresionantes playas, el icónico letrero de Hollywood y las aceras llenas de estrellas. Los Ángeles también es un centro para las artes y la industria del entretenimiento, con museos, teatros y lugares de música de renombre mundial. Desde deliciosa comida hasta prósperas industrias de moda y tecnología, hay algo para todos en esta ciudad diversa y dinámica. William Newton nació el 26 de julio de 1965 en la ciudad de Eau Claire, Wisconsin. Su padre era Richard Harriman, pero no estaba casado. 6 meses después del nacimiento de Newton, llegó al mundo su media hermana, Oliver Michael. Los dos hermanos eran inseparables mientras crecían. Desde pequeño, Newton descubrió su pasión por el arte y frecuentemente llenaba su tiempo libre con escritura creativa. Sus poemas eran un reflejo de su alma y su imaginación desbordante. También era un ávido lector y anhelaba el día en que podría compartir sus propias historias con el mundo. Newton era un joven muy inteligente, dijo Richard a los medios de comunicación. Newton pasó gran parte de su infancia en la ciudad donde nació, donde asistió a la escuela primaria y secundaria. Después de completar la primaria, se mudó con su madre, cuyo nombre sigue siendo desconocido, a la ciudad de Ladysmith, también en el estado de Wisconsin. El cambio de entorno fue repentino para Newton, pero con el tiempo se fue acostumbrando poco a poco. Sin embargo, solo pudo completar su primer año de secundaria en la nueva ciudad antes de que su madre comenzara a hablar de mudarse nuevamente. Esta vez, a la ciudad de Oklahoma en el año 1980, Newton pronto se cansó del aparentemente interminable ciclo de mudanzas y deseaba más estabilidad. Así que un día empacó sus maletas y viajó para estar con su padre, Richard. Tenía solo 16 años en ese momento y había decidido comenzar a vivir con su padre. Estaba seguro de que lo recibiría con los brazos abiertos. Sin embargo, resultó no ser el caso. Al llegar a la casa de Richard en Eau Claire, recibió una recepción impactante. En lugar de la cálida bienvenida que había anticipado, se le dijo que se fuera y Richard se negó a dejarlo entrar, cerrando la puerta en su cara. El trato frío fue un fuerte contraste con lo que Newton había esperado, dejándolo destrozado y derrotado, pero en ese momento algo dentro de él cambió. Abrazó su independencia y tomó la valiente decisión de emprender su propio camino. Los siguientes 3 años verían a Newton viajar por Estados Unidos. Una de las ciudades en las que vivió fue Oklahoma, donde conoció a un hombre llamado Terry Elliott, con quien comenzó una relación romántica. Newton también descubrió que tenía una pasión por la belleza y el maquillaje, por lo que decidió convertirlo en una carrera tomando medidas para convertirse en un esteticista profesional. Aprendió todo sobre cuidado de la piel, skincare, técnicas de maquillaje y las últimas tendencias de belleza, y en cuestión de meses, obtuvo su licencia de estetician. En 1984, se mudó a Los Ángeles y comenzó una nueva vida allí. A pesar de los desafíos que conlleva comenzar una nueva vida en una nueva ciudad, no tuvo que esperar mucho tiempo para encontrar oportunidades de empleo. Armado con su amplia experiencia y conocimientos, llamó rápidamente la atención de una compañía de entretenimiento que producía videos musicales. Pronto fue contratado como esteticista y coreógrafo. Además de esto, Newton consiguió un trabajo en un bar gay conocido como el Hollywood Spa. En una noche en aquel garito, conoció a otro hombre llamado David Ray, quien de inmediato le agradó. David estaba en la zona para ser jurado en un concurso de belleza para una revista gay local. Su encuentro fue el comienzo de un viaje nuevo e inesperado para Newton. David era un productor de películas para adultos especializado en escenas gay. David vio potencial en Newton y lo acogió, introduciéndolo en la industria y ayudándolo a conseguir roles en varias de sus películas.
La relación entre Newton y David fue más allá de lo profesional y floreció en una relación romántica. En 1987 formaron una asociación y decidieron crear su propia compañía de películas para adultos, a la que llamaron London Ray Productions. Newton comenzó a trabajar en la compañía utilizando su experiencia como productor de películas, maquillador y diseñador de escenarios. Produjo cintas bajo el seudónimo de Bill E. London, y también actuó en varias de ellas bajo los nombres de Billy London y Billy Porter. A menudo, filmaban películas en su apartamento, y Newton redecoraba las habitaciones para que pareciera que estaban filmando en diferentes ubicaciones. Con el dinero empezando a llegar a borbotones, Newton y David comenzaron a vivir la vida a toda velocidad. Cuando no estaban en un set de filmación, pasaban sus noches de fiesta en clubes y entregándose a las drogas. Este estilo de vida se convirtió en una rutina para ellos y fue algo a lo que se aferraron durante muchos años. En 1990, la relación de los amantes sufrió un golpe y comenzaron a vivir separados. En ese momento, Newton también sintió que había tenido suficiente en Los Ángeles y necesitaba un cambio de escenario, por lo que decidió mudarse temporalmente a Las Vegas, donde su hermana Michael vivía en ese momento. Estaba cansado de Los Ángeles, recuerda a su hermana Michael. Solo necesitaba un descanso para su salud mental, decía. Además del hecho de que Las Vegas le ofrecería algo nuevo y emocionante, también le brindaría la oportunidad de encontrarse con su madre, quien en ese momento planeaba establecerse en el área. Todo estaba listo, y Newton comenzó a contar los días para irse a Las Vegas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La noche del 28 de octubre de 1990, Newton visitó un popular club en Los Ángeles conocido como Rage Night Club. Se dirigió hacia su lugar favorito dentro del club y se sentó a observar a aquellos que se divertían a su alrededor. Pronto, Newton se dejó llevar por el ritmo y se unió a la diversión. Bebió algunas copas y se soltó, perdiéndose en la emoción de la noche. Las horas pasaron volando y enseguida se dio cuenta de que era hora de regresar a casa. Se levantó para marcharse, y cualquiera que lo vio en ese momento pudo darse cuenta instantáneamente de que estaba ebrio. Logró abrirse camino hacia la salida y salió del edificio. Esa sería la última vez que alguien lo vería con vida. Al día siguiente, mientras comenzaba la semana en una mañana de lunes, la mayoría de los residentes de Los Ángeles seguían con sus rutinas diarias sin saber de un asesinato que aterrorizaría a muchos. Esa misma mañana, en un callejón directamente detrás del Santa Mónica Boulevard, una persona sin hogar buscaba comida o artículos desechados entre los contenedores. Cuando abrió uno en particular, se llevó el susto de su vida. Sentada justo en medio de la basura y mirándolo fijamente, estaba una cabeza humana. El resto del cuerpo no se encontraba por ninguna parte, pero el hombre sin hogar pudo ver unos pies que habían sido arrojados descuidadamente junto a la cabeza. Era demasiado para que él pudiera asimilarlo y cerró el contenedor horrorizado. Rápidamente dio la alarma como loco, alertando a otros sobre el macabro descubrimiento, y en poco tiempo llegaron al lugar agentes de policía en sus vehículos. La persona con la cabeza desmembrada en el contenedor fue identificada pronto y no era otro que Newton. La detective retirada, Wendy Byrne, fue una de las primeras oficiales en llegar a la escena el día del asesinato y quedó conmocionada por lo brutal que fue. En palabras de ella, era muy atroz en mi mente que algo así pudiera suceder, y no me importaba que Bill fuera gay o que trabajara en la industria del contenido para adultos, dijo Wendy. La autopsia realizada a Newton reveló que tenía en su sistema una droga adictiva conocida como metanfetamina antes de ser asesinado. También había evidencia de que había sido estrangulado antes de ser decapitado. Los detectives comenzaron de inmediato una investigación para determinar qué le había sucedido exactamente a Newton y cómo había terminado en ese estado. Encabezando el equipo de investigadores asignados al caso estaba Wendy, quien se aseguró de darlo todo. Era un asesinato que sentí que era mi responsabilidad resolver, así que puse todo mi empeño en ese caso, dijo Wendy. En los meses siguientes al asesinato, llegaron pistas de diferentes fuentes y los detectives las investigaron todas, pero ninguna resultó útil. Nadie parecía saber quién había matado a Newton ni dónde estaba el resto de su cuerpo. Los detectives no tuvieron pruebas sólidas con las que trabajar durante mucho tiempo y al poco tiempo el caso quedó estancado. El caso se reabrió en 2005, 15 años después del asesinato.
el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado en el que afirmaban que estaban haciendo esfuerzos para reinvestigar el caso. Pero esa vez tampoco salió nada relevante de la investigación y todo volvió a quedar en silencio. El caso volvió a ser noticia hacia finales del año siguiente, en 2006. En esta ocasión, un reportero llamado Mickey Ski afirmó que el padre de Newton supuestamente se había comunicado con él diciendo que el Departamento de Policía de Los Ángeles había descuidado el caso del asesinato de su hijo y que podrían haber hecho mucho más para intentar resolverlo. En respuesta a esta acusación, el LAPD se comunicó con el público y emitió un comunicado diciendo que no habían abandonado el caso y que estaban haciendo todo lo posible para resolverlo. Lamentablemente, Richard nunca llegó a ver justicia por el asesinato de su hijo. Falleció en su hogar el 30 de mayo de 2011 a los 65 años. Alrededor del año 2020, dos autores y mejores amigos, Christopher Rice y Eric Shaw Quinn, desarrollaron una fascinación por el asesinato de Newton. Christopher se enteró del caso después de que un periodista de entretenimiento para adultos escribiera sobre él, y desde entonces se había quedado fijo en su mente. Christopher y Eric también resultaron ser los coanfitriones de un podcast conocido como The Dinner Party Show, que comenzaron en 2012. Sucedió que, durante uno de los episodios del podcast, Christopher decidió mencionar su interés en el asesinato de Newton y lo fascinado que estaba de que nunca hubiera habido un arresto ni pistas anunciadas públicamente en el caso. Concluyó pidiendo a los oyentes información útil sobre el mismo. 2 meses después de esto, Christopher y Eric hicieron otro episodio de su podcast, y en este compartieron algunas de las cosas que habían logrado descubrir desde la última vez que hablaron sobre el asesinato de Newton. Según Christopher, un hombre no identificado se había comunicado con él diciendo que tenía información importante sobre el caso de asesinato. Según lo que el hombre le contó a Christopher, había visto a Newton en el Club Rage la noche anterior a que apareciera muerto en un contenedor. Sin embargo, afirmó que Newton no había dejado el club solo, sino que estaba en compañía de un hombre que se parecía al conocido asesino en serie Jeffrey Dahmer. Cuando Christopher investigó los antecedentes de Dahmer, descubrió que era un asesino en serie que había asesinado a 17 niños y hombres en el área de Milwaukee desde finales de los años 70 hasta principios de los 90, pero en 1991, un año después del espantoso asesinato de Newton, Dahmer fue arrestado por las autoridades y condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. No había duda de que el perfil de Dahmer encajaba con el de alguien que potencialmente podría haber asesinado a Newton. Sin embargo, no había forma de confirmarlo porque Dahmer ya estaba muerto. Fue atacado y golpeado hasta la muerte por otro recluso en noviembre de 1994. Después de detallar en el podcast todo lo que había descubierto sobre el asesinato de Newton y su posible conexión con Dahmer, Christopher continuó manteniendo la esperanza de que alguien que supiera algo se presentara con información adicional. Alrededor de la misma época, en 2012, el detective John Lamberti, del Departamento de Policía de Los Ángeles, comenzó a interesarse por este caso. Después de revisar todo el material que sus predecesores tenían sobre el asesinato, se sorprendió por la cantidad de trabajo que habían realizado para resolverlo. El detective Lamberti les dijo a los medios de comunicación: investigaron muchísimo este caso. Teniendo en cuenta el trabajo de investigación anterior en el caso, Lamberti también comenzó a analizar más detenidamente todos los ángulos. Una de las primeras cosas que hizo fue buscar el nombre de Newton en Google y, en los resultados de la búsqueda, se encontró con el episodio del podcast de Christopher y Eric, en el que hablaban sobre el asesinato de Newton y especulaban sobre Dahmer como su asesino. Al hacer clic en él y escuchar todo lo que los dos hombres tenían que decir, no hizo más que aumentar el interés del detective Lamberti en el caso. En algún momento después de eso, se comunicó tanto con Christopher como con Eric para programar una reunión con ellos. Durante esta reunión, los tres hombres intercambiaron información y hablaron extensamente sobre todo lo que sabían sobre el caso. A partir de ese momento, se formó una alianza y tenían un objetivo mutuo, que era resolver el caso de una vez por todas. Mientras todo esto ocurría, Rachel Mason, una cineasta documentalista, también se había obsesionado con el caso y estaba llevando a cabo su propia investigación clandestina. Se enteró del asesinato de Newton por accidente
Esto fue en 2017, cuando estaba trabajando en un documental sobre una librería para adultos y contenido gay para adultos llamada Circus of Books. Durante su visita, decidió encontrarse con Mike Szymanski, un escritor local y activista. Mike tenía una antigua colección de fotos de West Hollywood, las cuales Rachel estaba interesada en revisar. Mientras exploraban uno de los cuadernos de Mike, un frágil artículo de periódico de 1990 sobre el asesinato de Newton cayó al suelo y captó la atención de Rachel. El artículo era sobre el asesinato de Newton y de cómo las autoridades no tenían pistas sobre quién lo había hecho. Inmediatamente, Rachel le preguntó a Mike sobre el artículo y él compartió todos los detalles que conocía sobre el misterioso asesinato. Aunque la historia intrigó a Rachel, en ese momento no le dio mucha importancia y se centró en terminar su película sobre Circus of Books, y después de completarla, ella inmediatamente comenzó a buscar un nuevo proyecto en el cual trabajar. Fue durante este periodo que recordó la historia que había escuchado de Mike sobre el asesinato de Newton. No podía quitárselo de la cabeza y poco a poco se fue fascinando por él. Esto la hizo observar el caso más de cerca y también comenzó a investigar. Rachel comenzó a recopilar cada pieza de información que pudiera encontrar. Para ello, decidió pedir al público cualquier consejo o ideas que pudieran tener, y fue entonces cuando recibió un mensaje de Clark Williams, un padre gay hogareño que vivía en Sherman Oaks. Williams creció en Eau Claire, Wisconsin, al igual que Newton. Debido a esto, creía que podía ayudar a Rachel a completar los vacíos en la historia de vida de Newton, ya que tenía una perspectiva única sobre cómo era crecer en Eau Claire. Rachel estaba emocionada con el nuevo desarrollo y se preguntaba si había encontrado a alguien que pudiera arrojar algo de luz sobre el misterio de la crianza de Newton. Para averiguarlo, organizó con entusiasmo una reunión con Williams para escuchar lo que tenía que decir. Durante la reunión, descubrió que Williams se enteró del asesinato de Newton mientras navegaba por un grupo de Facebook. Se encontró con una publicación en particular sobre el asesinato de 1990 y había llamado inmediatamente su atención. A medida que leía los detalles, se sorprendió por lo similar que era el trasfondo de Newton al suyo. A partir de ese momento, no pudo dejar de pensar en el caso y decidió tomar cartas en el asunto. Algo me impulsaba, me movía a involucrarme en cualquier forma que pudiera, dijo Williams. Lo que realmente quería hacer era ayudar a contar la historia de Billy, porque creo que reflejaba la vida de tantos jóvenes gays y adolescentes que crecieron en esa época. Agregó. Después de conectarse con Rachel y compartir todo lo que sabía con ella, Williams comenzó a desarrollar un interés aún más profundo en el asesinato. Tardíamente, el detective Lamberti también se enteró del interés de Rachel y Williams en el caso, y pronto los incluyó en el grupo. Cada uno de los momentos libres de Williams se convirtió en una oportunidad para intentar acercarse más a resolver el caso. No pasó mucho tiempo después de esto que se enteró de un detective aficionado local llamado Rick Pasky, quien había dedicado una buena parte de su tiempo y energía a resolver el misterio del asesinato de Newton después de que ocurriera. Rick también había trabajado en estrecha colaboración con la detective retirada Wendy en la investigación inicial. Para su decepción, Williams descubrió que Rick había fallecido hacía mucho tiempo, por lo que no había manera de contactarlo. Sin embargo, a través de su incansable y minuciosa investigación, pudo descubrir algunos otros detalles importantes sobre Rick, y esto fue que, además de ser dueño y administrar una tienda de skate en West Hollywood, Rick también llevaba una doble vida como productor de videos para adultos gay bajo el alias de Richard Lawrence. Williams se dio cuenta de que necesitaba encontrar el vínculo entre Rick y Newton, ya que ambos habían trabajado en la misma industria al mismo tiempo. Williams comenzó a revisar meticulosamente los créditos de las películas de Rick en busca de nombres de actores, productores y editores, con el objetivo de localizar a alguien que aún pudiera estar vivo para compartir sus historias. Las películas a las que dio prioridad fueron aquellas que se habían producido alrededor del momento del asesinato de Newton. Una película en particular llamó su atención. Se titulaba El Diablo y Danny Webster, y había presentado a un joven actor prometedor llamado Billy Houston. Williams se interesó de inmediato en Billy y comenzó a descubrir todo lo que pudo sobre él. Cuando profundizó más, descubrió que el verdadero nombre de Billy era Daryl Lynn Madden y que estaba cumpliendo una condena de por vida en prisión por el asesinato de 2 hombres. Según lo que Williams descubrió, cuando Daryl fue capturado, confesó a la policía sobre sus crímenes, diciendo que él y otro hombre llamado Bradley Qualls habían cometido el primer delito.
El día del incidente, tanto Daryl como Bradley habían salido con un siniestro plan para iniciar a Bradley en un grupo supremacista blanco, conocido como Chaos Squad Skinheads, y para hacer esto, tenían que secuestrar a un hombre gay. Esperaron pacientemente en el área a que pasara un individuo desafortunado, y un hombre llamado Steven Dahmer fue el que lamentablemente cayó en su trampa bien planeada. Tanto Daryl como Bradley atrajeron a su víctima a un área desierta, lo ataron en su propio vehículo y lo llevaron a dar un paseo. A pesar de las súplicas del pobre hombre, todo terminó con su estrangulamiento hasta la muerte con un gancho para abrigos. Después de ver que lo habían matado, los dos hombres se deshicieron del cuerpo en un arroyo cercano. En un giro inesperado, Daryl luego le disparó a su cómplice Bradley por alguna razón desconocida y luego huyó del lugar, pero no pudo esconderse por mucho tiempo y fue capturado más tarde por la policía. Todo esto había sucedido en la ciudad de Oklahoma. Williams no se detuvo después de descubrir todo esto, fue más allá, y pronto descubrió que Daryl había dado una entrevista para un libro titulado Asesinatos de Honor Estadounidenses. Williams sabía que el libro podría contener más información potencialmente importante, por lo que decidió intentar conseguirlo. Ordenó el libro en línea y después de esperar lo que parecía una eternidad, acabó llegando. Inmediatamente comenzó a leer y mientras pasaba las páginas, se quedó atónito por lo que leyó. Daryl no solo hablaba de quitarle la vida a Steven en el libro, sino que también mencionaba otro asesinato en Los Ángeles. Sin embargo, no proporcionaba detalles sobre ese incidente en particular. La impactante revelación dejó a Williams atónito y emocionado. Sabía que estaba en algo. Newton había sido asesinado en Los Ángeles y Daryl había confesado haber matado a alguien en esa misma ciudad. Williams creía firmemente que Newton era la persona a la que Daryl se refería, pero para estar seguro, decidió contactar al detective Lamberti e informarle todo lo que había descubierto. Lamberti no perdió tiempo y de inmediato se puso a trabajar. Realizó una verificación de antecedentes de Daryl y, para su sorpresa, descubrió que la compañía de producción de videos para adultos gay para la que Daryl había trabajado estaba ubicada en Santa Monica Boulevard, el área donde se encontró el cuerpo de Newton. El detective sabía que era demasiada coincidencia y decidió que iba a visitar a Daryl para interrogarlo. Y así, el 4 de enero, el detective Lamberti y la detective Tamara Momayes viajaron a Oklahoma, donde Daryl cumplía su condena por sus crímenes. Para sorpresa de ellos, descubrieron que Daryl ahora era una orgullosa mujer transgénero y una judía ortodoxa que había cambiado su nombre a Dara Lynn. El aire estaba cargado de anticipación mientras Lamberti y Momayes tomaban asiento frente a Dara Lynn, quien se mostraba confiada y elegante, lista para responder cualquier pregunta que los dos detectives tuvieran. Durante el transcurso de su conversación, le preguntaron a Dara Lynn sobre el asesinato de Newton y quedaron impactados cuando Dara Lynn supo de inmediato de quién estaban hablando. Dara Lynn explicó que el día del asesinato de Newton, él y dos de sus amigos vieron a Newton caminando por la calle. Newton parecía estar ebrio y por esta razón lo vieron como un objetivo fácil para un robo. Pronto fue secuestrado, pero las cosas se complicaron a partir de ahí. Dara Lynn confesó que todo terminó con la estrangulación de Newton hasta su muerte. El detective Lamberti y su colega estaban en estado de shock mientras Dara Lynn llegaba al final de la explicación. Apenas podían creer lo que estaban escuchando. Luego preguntaron cómo y por qué se había mutilado el cuerpo de Newton, pero Dara Lynn afirmó no tener nada que ver con eso. Dara Lynn les dijo que dejó el cuerpo de Newton con sus dos amigos después de que lo mataron. Cuando se le pidió la identidad de los dos cómplices, Dara Lynn se negó a proporcionar nombres. En los días siguientes, el detective Lamberti presentó un sólido caso contra Dara Lynn ante la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon. Sin embargo, para su decepción, la oficina de Gascon anunció que no presentarían cargos en su contra, ya que las pruebas no eran lo suficientemente sólidas. A pesar de esto, Lamberti y los demás que habían trabajado incansablemente en el caso estaban más que felices de que se hubiera resuelto. Michael también estaba agradecida por la dedicación de los detectives en el caso y el cierre que le habían dado al resolver el asesinato de Newton. El desenlace fue un cruel evento que sacudió la ciudad de Los Ángeles durante más de 3 décadas. El hecho de que se haya identificado a su asesino y que esté tras las rejas brinda un sentido de justicia cumplida. Sin embargo, el paradero del resto de su cuerpo sigue siendo un misterio que podría atormentar a la ciudad para siempre.
Entonces, ¿quién crees que mutiló el cuerpo de Newton y qué crees que hicieron con el resto? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?